Bueno, voy a dar una explicación corta respecto de la ley de los signos en multiplicación y en división. Vamos a suponer que tenemos una cantidad con positivo multiplicada por otra cantidad positiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, 2 por 4 nos va a dar un positivo que es 8. Cuando es positivo, el signo no se pone, no se escribe, simplemente se supone que si no está escrito es que es positivo. En el siguiente caso, más por menos, bueno, nos da menos. El ejemplo es 2 por menos 4. El resultado va a ser igual a menos 8. Vamos al otro caso, que sería multiplicar un número negativo por otro negativo. Y el resultado es uno positivo. Entonces escribimos, por ejemplo, menos 2 por menos 4. Menos por menos nos va a dar más. Va a ser 8. Y luego tenemos el negativo, el menos, multiplicado por uno positivo más, nos va a dar negativo. Como ejemplo tendríamos, por ejemplo, el menos 2 multiplicado por más 4, o simplemente 4. El resultado sería menos 8. Bueno, en términos generales es así en el caso de la multiplicación y también en el de la división, pero se puede hacer una ley un poquito más general. Es decir, si observamos bien los ejemplos, podemos ver que cuando los signos resultan iguales en una multiplicación, siempre y cuando sean dos, ¿no? El resultado de esa multiplicación de los signos va a ser positivo cuando son iguales, ¿no? Y cuando son distintos, por ejemplo, más por menos o menos por más, el resultado es negativo. Entonces podríamos establecer esta ley: multiplicación y división, signos iguales, el resultado es más, es decir, es positivo. En el caso de que los signos sean diferentes, es decir, más por menos o menos por más, el resultado va a ser negativo, es decir, menos, ¿no? Con el signo de menos. Vamos a poner unos ejemplos ahora de lo que sería en cuanto a división. Los anteriores fueron de multiplicación. Es enteramente lo mismo, ¿no? Simplemente cambia pues el tipo de operación que se va a hacer. Vamos a suponer que tenemos, vamos a dividir un signo más entre otro signo más. Entonces podríamos decir que más entre más nos va a dar más. Como ejemplo podríamos poner, siguiendo el ejemplo anterior, 2 entre 4. El resultado pues nos daría un medio o 0.5. Lo voy a poner como 0.5. Ahora vamos a dividir el signo de más entre el de menos. El resultado va a ser menos. Como ejemplo podemos poner 2 entre menos 4, lo cual nos daría un resultado negativo que sería menos 0.5. El siguiente ejemplo sería primero poner un signo negativo, es decir, el menos, dividido entre un signo negativo también, y el resultado nos daría positivo. Como ejemplo podríamos poner menos 2 entre menos 4, va a ser positivo, nos da 0.5. Y el último caso sería menos dividido entre más, el cual nos va a dar un menos. Y como ejemplo podríamos poner menos 2, que lo vamos a dividir entre más 4. El resultado sería menos 0.5, es decir, un número negativo. Estas son las leyes de los signos en multiplicación y división.